Espero, espero que se encuentren bien todos, estudiando, haciendo, realizando sus actividades normalmente. Y sobre todo de manera disciplinada, de manera constante, perseverante, sin dejarse llevar por algún distractor, dado que una preparación preuniversitaria es muy rigurosa, muy rigurosa. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Ya? Entonces, eso amerita, demanda, ¿no? Que estemos prácticamente bastante tiempo dedicándolo al estudio, ¿no? A la investigación, al contrastar información, haciendo trabajo académico. Sí, porque este examen de admisión es bastante competitivo, ¿no? Y hay muchos estudiantes que están en ese trajín, en ese ritmo, y nosotros no podemos ser la excepción. ¿Bien? Hoy día vamos a tratar uno de los temas más importantes del prospecto de admisión, que corresponde a los poderes del Estado. Y vamos a ver dentro de ello uno de los poderes más destacados, ¿no? Más importantes, que es el poder ejecutivo. Todos saben ya y recordamos que este ordenamiento jurídico, ¿no? Político, nace con la Revolución Francesa, o sea, se hace realidad con la Revolución Francesa, con la Revolución burguesa en la independencia de los Estados Unidos. Pero esto ya se había planteado con anterioridad, ¿no? En la ideología que va a mover todo esto, que es la Ilustración, que también es un planteamiento de la burguesía en su lucha contra el antiguo régimen, es decir, contra el feudalismo. ¿Y qué es lo que está buscando la burguesía? Es mediante mecanismos muy bien preparados, muy bien elaborados, eh, colocarse pues en el poder, ¿no? Porque el poder lo tenían la monarquía, ¿no? La monarquía, buenos días, ¿qué tal? Sí, lo tenía la monarquía, lo tenía la nobleza, la cual pues realizaba una serie de abusos, ¿no? Contra la población, sobre todo, ¿no? Excesivos impuestos, prácticamente no hacía nada para la población, ¿no? No había servicios, o sea, no había una retribución, ¿no? Por ejemplo, ahorita nosotros tributamos, pero también exigimos pues, que hagan obras públicas, ¿no? Mínimamente, que ese 30% de peruanos que no tienen agua ni desagüe, que se le coloque pues, esos servicios, ¿no? Que se pavimente todos los caminos del Perú. Hay pueblos donde siguen con trochas, ¿no? Siguen con trochas, sin veredas, sin pistas, ¿no? Hay lugares donde las escuelas son un cascarón, no tienen nada, ¿no? No tienen ni señales. Ahora que la educación es virtual, esta cuestión tecnológica es básica, ¿no? Básica. Sí, una buena señal. Y en los equipos, tampoco tienen equipos. Más de 1 millón, algunos calculan mucho más, pero gracias. Más de 1 millón de escolares han quedado pues en la calle, ¿no? O sea, no pueden seguir el sistema educativo virtual porque carecen de equipos. Y segundo, no hay señal por su zona, ¿no? Entonces, esa es la situación. Por eso el Ejecutivo es uno de los poderes determinantes en todo esto. El presidente de la República, los ministros, son justamente los encargados de garantizar de que todos estos servicios se desenvuelvan. No están por gustos en el cargo, ¿no? Es su responsabilidad. Ahora, que la población, mucho de la población desconozca este aspecto, esa es una debilidad. Por lo contrario, ¿no? La población saldría a exigir
que se cumpla. Por ejemplo, el Ministerio de Educación. Ellos deberían garantizar la educación para toda la población, sobre todo los más vulnerables, ¿no? Los más frágiles económicamente, socialmente, ¿no? Que son los niños de los pueblos más alejados del Perú, ¿no? Igual, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en coordinación con las municipalidades, establecer la infraestructura adecuada, ¿no? Que tiene todo país moderno, ¿no? Que son las carreteras, los túneles, los puentes, los edificios, etcétera, etcétera. Igual, Sedapal, Sedapal también que está supervisado por el ministerio, el Consejo de Ministros, también tendría que ver el agua, desagüe a nivel nacional y las obras generalizarlas, ¿no? Porque mano de obra no falta, mano de obra es lo que sobra en el Perú. Lo que falta es la decisión política. Y aquí es el tema que vamos a ver hoy día, que es el Poder Ejecutivo. Sí, eh, su instalación es la que ves en pantalla, que no es un edificio moderno, es un edificio ya antiguo, que hubo la intención interesantísima de convertirlo en un museo, porque se presta totalmente, ¿eh? Si uno ve toda la infraestructura, la elaboración, pues esto tiene ya como 80, 90 años, ¿no? Y esto muy bien podría ser un medio de difusión de conocimiento histórico, ¿no? Cívico, acerca de lo que fue pues, los diferentes gobiernos. Así es. Ujú. Me dicen que antes de la pandemia podía entrar, ¿no? A Palacio de Gobierno. Una vez pude entrar también, pero fue muy difícil, ¿no? Se exigía mucha documentación, sí, bastante cuidado, ¿no? Para que ingresen las personas acá. Pero lo más adecuado, bueno, coincidimos en que debe ser un museo esto, ¿no? Y la sede central del Ejecutivo debe ser un edificio moderno, con todas las instalaciones, ¿no? Adecuadas según la época. Ujú. Y esto es lo que vamos a hacer hoy día, es el Poder Ejecutivo. Dentro de los objetivos de la clase, tenemos el primer objetivo es que el estudiante, al finalizar la clase, pueda conocer cómo se conforma el gobierno central, cuáles son los elementos que participan en el gobierno central, ¿no? Que es la médula del poder ejecutivo. Sí, es el pivot, es el que dirige toda la política de gobierno general. Ujú. Sí, muy bien. Sí, el gobierno central justamente es el instrumento, es la organización que tiene el Poder Ejecutivo para realizar todos sus planes de gobierno. Y este gobierno central está formado por dos elementos. Uno, el presidente de la República, que es la cabeza, es el directriz, es la parte más importante. Y dos, está conformado por el Consejo de Ministros. El Consejo de Ministros está formado a su vez por la Premier o el Premier, ¿no? Que es el primer ministro, y un conjunto de ministros en diversas carteras, diversas áreas. A eso se refiere el gobierno central, ¿ya? La organización fundamental del poder ejecutivo. Uh-huh. Ahora, también finalizada la clase, el estudiante debe ya identificar, conocer las atribuciones del presidente de la República, diferenciarlas del poder legislativo y más adelante del poder judicial. No debe confundirse. Y tres, debe también comprender cómo se relacionan el poder ejecutivo y el poder legislativo. O sea, esto se llama control político, ¿no? Cuando el legislativo solicita la presencia de los ministros,
para realizar una interpelación, que es un conjunto de preguntas que el ministro debe responder, ¿no? Y después de esas respuestas, el Congreso o el Legislativo tiene que asumir una actitud política frente a eso. Y esa actitud política puede ser de dos tipos, ¿no? Uno, puede ser una censura, o sea, no le dan el voto de confianza, o sea, están en contra de ese ministro, ¿no? No lo apoyan la mayoría del Congreso, porque se hace una votación. Y la otra actitud del Congreso, la otra medida política del Congreso puede ser que le den el respaldo. Si le dan el respaldo, el voto de confianza, ¿no? Entonces el ministro continúa. Pero si sucede el voto de censura o no le dan el voto de confianza al ministro o a todo el gabinete, simplemente todos los ministros tienen que presentar su renuncia al cargo. Y se produce una crisis ministerial, ¿ya? Y el presidente tiene que buscar otros ministros, nuevecitos, o si no, ratificar a algunos de los ministros anteriores, pero debe haber cambios fundamentales. Entonces, esto es lo que vamos a explicar hoy día, ¿no? Todos estos tres objetivos deben concretarse al finalizar la clase, ¿ya? Sí. Un segundo, por favor, un segundito. Ahí está el concepto del poder ejecutivo, ¿eh? Es el órgano autónomo, igual que el poder legislativo, que es autónomo, y a diferencia del legislativo, el poder ejecutivo se encarga de cumplir una función ejecutiva, ¿no? O también llamada administrativa. O sea, es el que va a direccionar, va a dirigir, ¿no? Todos los organismos, ¿no? O las áreas, como por ejemplo, mira, los actos de gobierno, ¿no? Estos actos de gobierno revisten un carácter político. ¿A qué se refiere el carácter político? Que simplemente van a cumplir lo que ya está designado por, la, por las normas jurídicas, ¿no? Por las leyes. Y estos actos administrativos, o sea, un ministro y el presidente de la República no están para legislar fundamentalmente, ¿no? No están para aplicar la justicia, ellos están para administrar determinadas áreas del país, de la sociedad. Por ejemplo, si vemos mucha delincuencia, ¿no? Muchos secuestros, violaciones, asaltos, asesinatos, ahí la responsabilidad política es del ministro del Interior, ¿no? Que es el que administra a la Policía Nacional, cuya función principal es esa, ¿no? Combatir el crimen, ¿no? Igual, en temas educativos, como por ejemplo este último examen para nombrar profesores, el que tiene que responder no es el Instituto Nacional de Estadística e Informática, ni es la Fiscalía, tiene que responder el ministro de Educación si hay alguna irregularidad. Por ejemplo, se denuncia que el examen de nombramiento ha sido filtrado un día antes del examen, o sea, ya estaba circulando en la madrugada las respuestas del examen, que son 90 preguntas con sus claves. O sea, ha habido un grupo de maestros que ha ido al examen sabiendo cuáles eran las claves adecuadas, ¿no? Las claves correctas. Ya, entonces eso sería el acto administrativo. Uh-huh. Sí, lo que me comentan por interno es que el presidente de la República, al elaborar, por ejemplo, una ley o querer hacer algo, jurídicamente hablando, tiene que coordinarlo con el Congreso. El Congreso tiene que dar su visto bueno, ¿no? Sí, eso es cierto, ¿no?
Y ese es lo que se llama el equilibrio de poderes. El equilibrio de poderes, según la fundamentación de los poderes del Estado, es para justamente evitar de que haya el autoritarismo, la tiranía, ¿no? Una dictadura. Sí, según la fundamentación que elabora la burguesía, esto es, ya tiene casi ya más de 200 años esta teoría del derecho, teoría del Estado, que estamos explicando, y explica de esa manera, ¿no? Que para evitar esos abusos, esos excesos, ¿no? Que se dan cuando una persona tiene todo el poder, entonces tienen que coordinarlo con el legislativo, ¿sí? Y el legislativo da su punto de vista. Ahora, el problema de nuestro país es particular, ¿no? Porque, como están mencionando, el Congreso tiene en su mayoría la conformación del Congreso, hay una oposición muy fuerte al, al Ejecutivo, lo cual no se ha visto pues en épocas anteriores, ¿no? Desde aquel 90 había un Congreso bastante sumiso al gobierno, ¿no? Que era el Congreso Constituyente Democrático, el CCD. Luego, con Toledo tampoco hubo un Congreso así tan confrontacional, ¿no? Hoy día quieren vacar al presidente, ¿no? Tampoco con Alan García tampoco hubo un Congreso tan opositor, ¿no? Menos, fue como Ollantumala. Sí, con PPK empezó el problema, ¿no? Cuando ya una candidata fue perdedora en las elecciones, y parece que esto no se lo perdonó y empezó la confrontación, ¿no? Al punto de amenazar con vacar al presidente por irregularidades, sea la compra de congresistas para que no lo vaquen. Bueno, y una serie de problemas más entre el Ejecutivo y el Legislativo, que obligaron al final a que Pedro Pablo Kuczynski renunció al cargo. Y es ahí donde van a llamar pues al vicepresidente, ¿no? Que estaba por Canadá. Ahí entra Vizcarra, exactamente, así. Gracias por tus comentarios que estás haciendo por el chat. Muy bien, así es. Todos pueden hacer sus comentarios. Espero sus opiniones, su punto de vista, sus experiencias, que aquí una compañera nos está compartiendo acerca de este tema. Sí, muchas gracias. Entra Vizcarra, justamente, ¿no? Entra Vizcarra como vicepresidente, ¿no? Primer vicepresidente de la República, y empieza el gobierno de Vizcarra, ¿no? Y otra vez el problema, pues, con el Congreso, ¿no? Empieza también la oposición muy fuerte, y justo en ese trajín es donde la pandemia se agudiza, hay miles de muertos, ¿no? Se demuestra que los gobiernos anteriores no han hecho nada con el aspecto de la salud, hospitales abandonados, sin equipos, camas UCI, una insignificancia, ¿no? El problema también de las medicinas, ¿no? En realidad, pues, los gobiernos, no solamente Vizcarra, otros gobiernos, en realidad la política neoliberal había abandonado todo eso. No es la responsabilidad de una sola persona, sino que es el sistema neoliberal que se implanta así drásticamente a partir del 90, que tiene como una de sus principales medidas reducir el gasto del Estado, ¿no? Y eso se expresa claramente en dos campos muy, muy sensibles para nosotros, que es el sector educativo y el sector salud. Y eso antes de la pandemia ya se sabía, ¿no? Porque ahí en la academia, en el Agustino, los jóvenes comentaban de que en el Hospital Bravo Chico
tenían que ir a comprar su aguja y su hilo para una cirugía, porque no había nada en el hospital. Los pacientes que querían ser tratados mediante una intervención quirúrgica tenían que salir del hospital, ir a la farmacia y ahí comprar lo que en todas partes del mundo el Estado garantiza, porque es un servicio público, no es un regalo, ni es... Ese servicio público se está financiando con los tributos de los contribuyentes. Entonces, es una retribución a esos pagos que hacemos. Ujú. ¿Ya? Entonces, ese es el tema que vamos a hacer hoy día, ¿ya? Los actos administrativos que van a dirigir, pues, las actividades de creación, dirección y administración de los servicios públicos. Esa parte hay que subrayarla y tomar nota, por favor, ¿ya? Acá dice, creación, dirección y administración de los servicios públicos. Este es fundamental. Por ejemplo, la seguridad, la educación, la salud, la pesca, la producción, justicia, derechos humanos, ¿ya? Por ejemplo, la situación de la niñez, de del empleo, algo tan sensible también para nosotros que es el trabajo, ¿no? Sin trabajo no podemos hacer nada adecuadamente porque no tenemos los recursos, ¿no? Un hombre desempleado es totalmente perjudicial para la sociedad peruana y eso no debe quedar pues así para al azar, ¿no? A ver qué pasa, si consigue trabajo. Cuando en todas partes del mundo los gobiernos velan porque el empleo esté adecuado a la cantidad de población que ya sale de los colegios y no deja en el abandono pues a los desempleados de ninguna manera. Sí, en el caso europeo, ¿no? El caso europeo es el más famoso. Ni siquiera en Estados Unidos, ¿eh? Que es el más bravo de los neoliberales, ni siquiera ahí abandonan a sus trabajadores. Persona que se queda sin trabajo recibe un aporte del Estado. Hay lugares donde quizás, imagina, pierde su casa, ¿no? No tiene salario, entonces Estados Unidos tiene lugares donde la gente va a ir a alimentarse, y si no tiene dónde dormir, ahí también se queda a dormir. Hay algunos lugares ahí especiales, ¿ves? Así es. Entonces, aquí en Perú todo eso se desconoce. Acá mucha gente piensa de que es normal que uno se quede sin trabajo y la busque como sea, ¿no? Y el Estado no se comprometa a nada. Sí, cuando es al revés, es al revés. Es la función del Estado peruano velar por todo eso. Por eso tienen ministros, ministro de trabajo. Por eso hay un ministro de trabajo, ¿no? Por eso hay un ministro de educación. Por eso hay gente que recibe salarios pues extraordinarios con un equipo de asesores, ¿no? Y empleados para que desenvuelvan todas esas actividades. Entonces, como dijimos al inicio, sí, porque había una pregunta al inicio de la clase, esta pregunta fue así. Así fue la pregunta que hicieron por acá, miren. Profesor, ¿a qué se refiere el gobierno central? ¿Sí? Y el gobierno central, ¿no? Es justamente, como dijimos, ¿no? Es la organización del Poder Ejecutivo que se expresa a través de dos elementos, dos integrantes, ¿no? Uno, el presidente de la República, que es el que encabeza todo esto, es el funcionario número uno del país, ¿no? Y su Consejo de Ministros, que es la reunión de todos los ministros, ¿no? Encabezado por su premier, ¿no? Por su premier, que se encarga de esto, de administrar los servicios públicos a nivel nacional. Por eso la importancia, ¿no? De que un futuro profesional, como el que está en el aula virtual, conozca de todas estas funciones, estas responsabilidades del Estado peruano a través del poder ejecutivo. Así es. Sí, no se preocupen, hay algunos comentarios que me están indicando, ¿no? Acerca de quiénes fueron los causantes de todos estos problemas, ¿no?
Sí, también he seleccionado ahí un material para ver qué problemas causaron algunos gobiernos, sobre todo, porque no es, como no es historia del Perú, entonces no puedo pasar de varios presidentes, ¿no? Uno nomás, un ejemplito nada más, chiquito, 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 ¿sí? Acerca de los graves delitos en los cuales se cayeron, ¿no? Voy a poner al más emblemático, porque los otros presidentes, uno se escapó a Estados Unidos, y ahí está resistiendo a que no lo traigan acá, ¿ya? El otro parece que está apoyando al actual presidente Castillo y su caso ya se ha estancado, misteriosamente, ¿no? Porque él y su esposa estaban acusados por el Ministerio Público de enriquecimiento ilícito, lavado de activos y tráfico de influencias. Y la fiscalía para este expresidente había pedido ya 20 años, pero para su esposa había pedido 25 años. Porque la esposa es la que el Ministerio del Interior, perdón, el Ministerio Público, perdón, el Ministerio Público habría establecido mayor responsabilidad, ¿no? Claro, a él hasta le pusieron una chapa muy vergonzosa, ¿no? Que es Cosito. Eh, el otro expresidente está con prisión domiciliaria, ¿no? No puede salir del país, aunque por su edad creo que le han anulado la prisión domiciliaria, pero está prohibido de salir del Perú. Sí. Y el otro está preso. Ujú. Y un último que se escapó, ¿no? Se escapó de la vida terrenal, es decir, se suicidó. Entonces, así tenemos, ¿no? Una lista de características del Estado peruano. Ah, y a Merino, que me... Sí, eso ya en Tumala con Nadine Heredia, a ellos me refería, ¿no? A la pareja. Manuel Merino, por si acaso, ha pasado ya un año, el 14 de noviembre se ha cumplido un año de la masacre que hicieron con los que se movilizaban, ¿no? Sobre todo jóvenes que se movilizaban contra el gobierno de Manuel Merino, ¿no? Y el asesinato de Inti, Brian y otros más, otros jóvenes más. Y la fiscalía ya ha acusado constitucionalmente a estas personas. ¿Quiénes son? El expresidente Manuel Merino, que gobernó 5 días y está pidiendo que le pasen su pensión vitalicia, ¿sí? También al ministro del Interior y al ministro de Defensa, que son los que tienen que ver con la seguridad interna. Ya, sí, ese sería más o menos lo que pasa con el presidente de la República y el Consejo de Ministros. Esta es la foto actual, ¿ya? La foto actual del Poder Ejecutivo. Algunos ministros ya han sido cambiados, ¿no? Sí, sobre todo el Congreso es el que ha exigido, ¿no? Que se cambien algunos. Por ejemplo, el ministro de Defensa, el ministro del Interior, han sido cuestionados, ¿no? Y acá la sorpresa es las ministras, que mayormente son de un sector, ¿no? De la izquierda legal, sobre todo la Premier, ¿no? Se le conoce a ella, que es abogada, que está asesorando, ¿no? Con su ONGs. Estos personajes, la mayoría de estos ministros tienen organizaciones no gubernamentales que son financiadas por otros países, ¿no? Por ejemplo, Canadá, Estados Unidos, desde Europa viene mucha plata. Cuando empieza el conflicto interno en la década de los 80, o sea, cuando un grupo de peruanos se levanta en armas, organizados en Sendero Luminoso, que es el Partido Comunista del Perú, y el MRTA, y empieza una confrontación militar contra el ejército y la Policía Nacional, ¿no? Prácticamente una guerra civil. Ahí aparecen una cantidad de ONGs impresionantes, ¿ah? Y la gran mayoría de estas ONGs se dedican al estudio del conflicto interno, con pingües ganancias, porque un sociólogo, antropólogo, abogado,
¿no? Historiador, presentaba su proyecto a Canadá, Canadá lo evaluaba y si era de su interés, aprobaba el proyecto y llegaba pues $500,000 al Perú. ¿Y quién lo administraba? Este grupo de especialistas que habían formado su ONG. Una de las más famosas ONG, ¿no? Por ejemplo, es el caso de, para el narcotráfico, la droga, ¿no? Fue Cedro, ¿no? Para ver este caso del terrorismo fue, por ejemplo, a ver, organizaciones de derechos humanos, ¿no? Como APRODE, DESCO, uh-huh, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Se abrieron más de 1,000 en pocos meses. Y estos profesionales, sobre todo de universidades muy prestigiosas del Perú, en vez de ir a buscar un trabajo en el Estado, en la empresa privada, se generaron su propio trabajo con unos sueldos impresionantes, ¿no? Sí, abrieron su ONG y empezaron a estudiar el caso, mandando informes permanentemente al extranjero. Y sacaron libros, videos, sacaron material, mucho material, ¿no? Y ahí tuvieron pues sus propias oficinas, su propio centro laboral, su propio personal, ¿no? Que empezaba a funcionar en el Perú. Lo curioso de todo esto, y con esto termino el comentario, es que la mayoría de estas ONG se encargaron de estudiar el fenómeno subversivo en el Perú. Uh-huh. Sí, ese fue el caso. Más de 500 ONG hablaban del Sendero Luminoso. Y estos profesionales, cuando eran jóvenes, porque ya aquí los ves todos son mayores, ¿no? Cuando eran jóvenes, pertenecían, ¿no? a grupos estudiantiles de izquierda, ¿no? Que planteaban que en el Perú debería haber el socialismo, ¿no? Que la vía puede ser la vía armada, ejemplo Cuba, ejemplo China, Rusia, hablaban así. Tú los escuchabas ahí en las aulas universitarias y se mandaban con sus discursos así de cambio y transformación. Pero ya cuando salen de la universidad, cuando ya empiezan a ejercer sus profesiones, ya empiezan a cambiar toditos. Y hoy día ni la sombra de lo que fueron cuando eran estudiantes, la gran mayoría, ¿ya? Entonces este es el actual gobierno central que está en pantalla en este momento, ¿ah? Sí, salvo uno que otro congresista que ha sido ya cambiado. Y este es el presidente de la República. El presidente de la República actual es un profesor de primaria del departamento de Cajamarca, de la zona de Chota, ¿no? Y que circunstancialmente gana las elecciones por un margen muy reducido con la otra candidata que es Keiko Fujimori, la cual estaría en un tercer fracaso electoral, ¿no? El primero fue contra Ollantumala, el segundo fracaso electoral fue contra Pedro Pablo Kuczynski, y este sería su tercer fracaso, al cual las redes sociales bautizaron como el Kino, así le bautizaron, el Kino de Keiko, ¿no? Hicieron toda una corriente, ¿no? De sátira, ajá, la quinceañera le llamaron, gracias por recordar ese nombre, ¿no? Sí, sí. Y así se manifestó la población. Claro, los opositores, obviamente, ¿no? Porque los seguidores de Keiko salieron a defenderla presentando estos tres fracasos como una gran experiencia para ella. O sea, la presentaban pues como una mujer que ya estaba cada vez más preparada, ¿no? Más preparada. Uh-huh. Sí, hubo bastante tema sobre esto de los 15 años de Keiko. Ahora, ¿qué es el presidente de la República? Mira, el presidente de la República es el jefe de Estado, ¿ya? Por lo tanto, es la máxima autoridad del país, el presidente de la República.
Y si eso fuese poco, hay otro fundamento. Mira, personifica a la nación. O sea, cuando el presidente de la República da un pronunciamiento, ¿no? Se manifiesta, él está representando al Estado peruano y está representando a la nación peruana, o sea, toda la población que conformamos esta sociedad, que según la teoría vigente, ¿no? Sería una sola nación, ¿no? Pero que es cuestionada porque en realidad pues nuestro país no es una sola nación, somos un conjunto de naciones. Por eso se habla de país pluricultural, multilingüe, ¿no? Plurinacional. Por ejemplo, la nación quechua, la nación aymara, la nación shipiba, la nación aguaruna, la nación ashánica, ¿ves? Pero desde las altas esferas del Estado peruano, sobre todo el Ministerio de Educación, se difunde, o se difundía hace un tiempo, ¿no? De que era la nación peruana, haciendo tabla rasa de las diferentes etnias o naciones del Perú. Felizmente, en los últimos años esto ha cambiado un poco porque ya hay un capítulo dentro del Ministerio de Educación que habla de la diversidad cultural, habla de la peruanidad y dentro de ello de la variedad lingüística que tenemos, ¿no? Y la presencia de múltiples naciones, a tal punto que en el censo anterior preguntaban, ¿no? Te preguntaban si te considerabas, ¿no? De qué raza, ¿no? Eras blanco, trigueño, moreno, etcétera, etcétera, ¿no? Y aparte de qué origen eras, ¿no? Por ahí muchos se pasaron la voz por las redes para marcar, pues, que éramos quechuas, ¿no? O sea, andinos. Bueno, y así, una serie de detalles sobre este tema, que se ha abierto una polémica muy interesante y que el Ministerio de Educación ha acogido dentro del curso de Educación Cívica, que es el curso que por ley se debe enseñar todos los años en la vida escolar. Ahí está en la Constitución, desde el primer grado de primaria, todo primaria, hasta el último grado de secundaria, quinto secundaria. Y en la universidad debe haber charlas acerca de estos temas, porque el ciudadano no puede perder de vista toda esta problemática de la política peruana. Claro, qué hace el jefe de Estado, qué funciones tiene, ¿no? A quién personifica, ¿no? Y qué requisitos necesita un peruano para postular. Tres cosas sencillísimas, mira. O sea, no te piden ser un especialista, ¿no? En maestría, doctorado, PIX-DIX, graduado, un científico, no, no. Puede ser cualquier peruano, ¿eh? Solamente tres requisitos nomás. Primero, haber nacido en el Perú, o peruano de nacimiento. Tercero, mayor de 35 años. Segundo, perdón. Y tercero, que al momento de postular, al momento de las elecciones, el ciudadano tenga, ¿no? Su derecho de sufragio vigente. A ver, una pregunta para los asistentes, a ver, para nuestros estudiantes. ¿Cuándo se pierde el derecho de sufragio? Letra A, cuando uno está en el extranjero. Letra B, cuando uno está preso debido a que hay un juicio. O letra C, cuando hay una sentencia firme del Poder Judicial por causa de delito grave. A ver, A, B o C. A ver, ¿qué me dicen? Por favor, unas 10 respuestas mínimo. A ver, ya tengo tres respuestas. Me faltan 7 respuestas. Ya, van 4. 4, 4, 4. Mira, si hay un juicio y el juez ordena prisión preventiva, o sea, ordenan que te capturen, te lleven a la cárcel, ¿no? Quizás a un penal, ¿puede o no puede postular? Sí puede postular, pero sí puede.
El caso más famoso es el caso de Gregorio Santos, que estaba preso, pero como no había sentencia, entonces él lo sacaron de la cárcel para el debate presidencial. Sí, fueron y lo sacaron y lo llevaron ahí donde estaban debatiendo los candidatos. Y salió Gregorio Santos. ¿Por qué? Porque su juicio estaba justamente desarrollándose, pero no había una sentencia firme. En cambio, si hay una sentencia firme del Poder Judicial, ¿ya? En la cual ya se ha ido a la apelación 1, apelación 2, ¿no? Está la Corte Suprema que da la sentencia firme, ya no hay vuelta atrás ya. El ciudadano pierde esa calidad, ¿no? De sufragio y pasa a ser recluido en una prisión, en una cárcel. Y de ahí ya no puede ir a ningún debate, ni puede ir a votar, ¿no? A partir de ese momento, el ciudadano ya está prohibido de participar en la vida civil. Uh-huh. Está recluido en un penal. Entonces, en cambio, si todavía estás en juicio, pero te han metido preso para no interfieras en la investigación, ¿no? En todo lo que se está presentando como pruebas, ¿no? Porque algunos enjuiciados que están libres se ponen a obstruir el proceso judicial. En vez de estar tranquilos ahí esperando la sentencia, están obstruyendo, están amenazando a los testigos, están ocultando pruebas, están confabulando contra el juez, están acusando con sus equipos de abogados al fiscal. Así, una serie de pasos profesionales, ¿eh? Así, especializados, porque no es cualquier delincuente, ¿eh? Estos son organizaciones criminales que tienen pues gente especializadísima. Por eso a estos acusados les mandan prisión preventiva para evitar que ellos sigan encabezando, ¿no? Sigan dirigiendo todas estas acciones obstruccionistas de la investigación, del proceso judicial. El presidente es elegido mediante sufragio directo, o sea, el voto secreto, ¿no? Sí. Debe tener más de la mitad de los votos válidamente emitidos. Es una obligación, es una obligación. Y sobre todo que se den en... Si este requisito no se cumple en primera vuelta, tienen que irse a segunda vuelta, ¿ya? O sea, en primera vuelta, en la primera elección, si un candidato obtiene el 50% más uno, ya ganó las elecciones. Pero si no hay ningún candidato que obtenga el 50%, ¿no? Quizás uno tiene 30%, el otro 28%, el otro 5%. Entonces, de entre los candidatos que están en el primer y segundo lugar, se va a una segunda vuelta. Y en esa segunda vuelta, ¿no? Gana el que tenga más votación, simplemente. Los votos viciados o en blanco no se computan. El mandato presidencial es de 5 años. 5 años. Y no hay reelección inmediata, o sea, el expresidente que culmina su periodo tiene que esperar un periodo ¿para qué? Para postular de nuevo. O sea, no puede ser que Alejandro Toledo, ¿no? Termine su gobierno y nuevamente se postule. Eso está prohibido. Por la razón que plantea el Congreso, ¿no? De que puede perpetuarse en el poder. También sería inmoral que lance pues a su esposa o a su hijo, porque sería la misma cosa, pues, es una cuestión familiar, es personas muy vinculadas al expresidente, ¿no? Sí, entonces sí sería más o menos, ¿no? Lo que estamos hablando acerca del presidente de la República. Ahora, ¿cuándo hay la vacancia? La vacancia presidencial que ahorita está en boga en este momento, porque hay una congresista, que es la congresista Chirinos, que ayer ha presentado ya la moción de vacancia presidencial. Y veamos
¿Cuáles serían las causas? Muere el presidente, se declara vacado su cargo. Uh-huh. Y tiene que ser asumido por el primer vicepresidente de la República. ¿Ya? Y si no está el primer vicepresidente, entra el segundo vicepresidente. Profe, y si no hay segundo vicepresidente, quizás se murieron todos en un accidente. Allá, si ya no está ni el presidente, ni el primer vicepresidente, ni el segundo vicepresidente, entonces hay una salida también, porque el Perú no puede quedarse sin presidente, ¿no? Entonces, el Congreso de la República asume el papel y entre ellos van a nombrar a un presidente del Congreso de la República. Se prefiere elegir pues al más antiguo, ¿no? Al más antiguo, como fue el caso de Valentín Paniagua, cuando Alberto Fujimori se escapó del Perú, ¿no? Se fue a Japón, aquí se quedó así sin presidentes. Inmediatamente el Congreso se reunió, sacaron a los fujimoristas porque el fujimorismo entró en crisis, renunciaron todos los ministros, el Congreso estaba dirigido por fujimoristas, entonces ahí es donde la mayoría del Congreso se pone de acuerdo y dice, no, acá tiene que ser un independiente o otro partido. Y ese visto Valentín Paniagua como el congresista más antiguo del Parlamento. Y él es nombrado presidente del Congreso. Y él es el que va a asumir el cargo de presidente de la República. ¿Y por qué razón? No porque Fujimori se murió, sino porque el Congreso lo declaró permanentemente con capacidad moral o física declarada por el Congreso. Porque Fujimori, al escaparse del Perú y no rendir cuentas de todo lo que había hecho, porque hizo cosas terribles acá en el país, con Vladimiro Montesinos y toda una cúpula, que ahorita están prófugos. Sí, son más de 70 prófugos, ¿no? Que Interpol está buscando en todas partes del mundo. Se han escapado con fortunas increíbles, ¿ah? Y con esas fortunas están sobornando pues, autoridades en el extranjero. Y otros se han ido a Japón. En Japón están, por ejemplo, los hermanos de Fujimori, que tuvieron presencia directa en la gestión del gobierno. Entonces, estas serían las dos primeras causas para vacar a un presidente. Sí. Y la tercera es que acepten la renuncia del presidente por el Congreso. Este es el caso de Pedro Pablo Kuczynski. Antes que lo vaquen, él va y presenta su renuncia. Y que Martín Vizcarra no quiso aceptar, no quiso renunciar, así que el Congreso lo vacó a Martín Vizcarra. Claro, Martín Vizcarra es famoso por haber cerrado el Congreso, ¿no? Ahora el nuevo Congreso lo vaca. Otra causa para vacar al presidente de la República es que él salga del territorio nacional sin permiso del Congreso o no regrese al Perú dentro del plazo fijado. Por eso en estos viajes son muy cautelosos los asesores del presidente en cuanto al tiempo, ¿no? En cuanto a las fechas, no pueden excederse ni pueden hacer algo indebido, ¿no? Porque inmediatamente el Congreso lo vaca al presidente, ¿ya? A ver, dígame esa moción de vacancia de Pedro Castillo en estos momentos, ¿a cuál de los 4 puntos se refiere? ¿El primero, el segundo, el tercero o el cuarto? Según la congresista Chirinos. A ver, ya tengo una respuesta unita nomás, qué raro. ¿Qué me dicen los otros estudiantes que están atentos a la clase? A ver, vamos.
Bien, hacemos un ejercicio para ver si están atentos o quizás no hay atención en la clase. Voy a hacer un ejercicio que siempre hago. Voy a pasar lista, ¿ya? Para ver el nivel de atención del aula. A ver, todos los que están atentos al aula, a ver, levanten la manito. Voy a contar cuántos están atentos al aula, porque a veces algunos jovencitos se conectan y no están atendiendo y eso es muy perjudicial para todos nosotros, sobre todo para la familia del postulante. La familia del postulante sufre mucho cuando él no ingresa, cuando él no atiende, cuando él fracasa en un examen de admisión, porque no está atendiendo, no está mostrando interés. Por ejemplo, en este momento podemos deducir de que hay un grueso de estudiantes que no están atentos a la clase, ¿no? Y eso sería bueno evaluar porque causa mucho perjuicio a la familia, ¿no? Que eso suceda. Bien, ahí tenemos solamente 12 han levantado la mano. Y los felicito porque saben lo que les conviene, saben lo que es adecuado, no se desorientan ni se descuidan. Eso es muy importante, ¿ah? En otro grupo es preocupante, muchachos, de que esté sucediendo esto, ¿no? Que no estén atentos a la clase. Muy bien, gracias por levantar la mano. Ahora sí podemos bajarla. Y así podemos constatar, ¿no? El nivel de atención de cualquier aula, en el colegio, en la universidad, en la academia, y eso es algo normal que cualquier profesor puede hacer para saber, ¿no? Cómo está la atención de los estudiantes. Miren, estos son los vacados en la historia nacional, ¿ya? Y fue el Congreso el que se encargó de sacarlos a ellos del poder. Por ejemplo, el primero fue vacado por el Congreso. Este es famosísimo por ser el primer presidente por golpe de Estado, que se llamó el motín de Balconcillo. Dame su nombre del primer presidente del Perú por golpe de Estado. Apunta, por favor, tienes que apuntar todos estos datos. El primer presidente por golpe de Estado, o sea, que se puso por encima del Congreso con sus tropas, ¿no? Porque es un soldado, como lo ves, es José de la Ribagüero. José de la Ribagüero en el motín de Balconcillo. De Balconcillo. ¿Ya? Este es el primer presidente vacado. El segundo presidente vacado, ya pasado un buen tiempo ya, en la República Aristocrática, es al que le llamaban Pan Grande. Pan Grande hizo un conjunto de leyes muy interesantes de analizar. Por ejemplo, estableció la jornada de 8 horas en el Callao, por exigencia de los trabajadores, paros, huelga, movilizaciones, reclamos, protestas. Él, por tanta presión de los trabajadores, porque está en una zona estratégica, que es el puerto del Callao, imagínate que cierren el puerto de Callao. O sea, las cosas que los pasajeros, las mercancías que llegan, todo se bloquea, ¿no? Y perjudica a los grupos de poder, los más ricos. Entonces, frente a eso, este presidente, el segundo, ¿no?, dio la ley de 8 horas de trabajo a los obreros, ¿no?, portuarios, ¿no?, a los de Dársena y Callao, se llama la zona. ¿Sí? Él se llama, apunta por favor, es el famoso Guillermo Billinghurst. Guillermo Billinghurst. El tercer presidente, que ya sabemos, ¿no?, que se escapó del Perú en noviembre, me parece que es el 20 o el 21 de noviembre del año 2000. Me acuerdo que estaba en San Marcos, estaba ahí en el Parque de Letras de San Marcos, a un costadito. Parque de Letras de San Marcos, cuando suena el celular, esos celulares antiguos, ¿no?, que le decían ladrillos, suena el celular eso de las 6, 7 de la noche, y una compañera casi llorando, ¿no?, me dice, el chino se ha escapado, se ha fugado el chino. Y lo había hecho de madrugada, recién las noticias salieron en la tarde.
en la madrugada se había escapado, agarrando el avión presidencial, dice que se iba a un foro internacional de economía que es el APEC en Brunei, pero en Brunei aterriza el avión, lo abandona el avión y se va a Japón. Y en Japón reclama todos sus derechos como japonés. Y el gobierno japonés le da todos sus derechos, ¿no? Porque así es, está registrado todo Fujimori allá. Y inmediatamente acá el Congreso toma las medidas y lo vaca a Fujimori. Y este caso ya ustedes lo han vivido, ¿no? Ustedes han visto cómo el Congreso ha vacado a Martín Vizcarra, ¿no? Ahí no tengo que hacer mucho comentario porque ha sido televisado. Ha sido televisado cuando el Congreso tomó la medida. Martín Vizcarra no quería aceptar, pero al final pues ya tuvo que hacerlo, ¿no? Claro, ustedes son testigos, ajá, por incapacidad moral. Así es, muy bien, gracias por tu comentario, ¿sí? Y esta es la lista entonces de los presidentes vacados. Ahora, ¿cuándo lo destituyen? Destituyen a un presidente cuando, ojo, el presidente solo puede ser acusado durante su periodo por los siguientes motivos de destitución. Uno, traición a la patria. Encontrar un presidente, los presidentes tienen información A1. El ministro de Estado, perdón, el ministro de Defensa y el ministro del Interior, ¿no? Los ministros también tienen información A1 que el común de los ciudadanos nunca va a acceder a esa información. Entonces, como el presidente tiene esa información, tiene que guardar secreto de Estado. Pero si él, por algún motivo, se lo traslada, ¿no?, a un país vecino, con el cual estamos quizás en problemas, ahí inmediatamente los altos funcionarios, como el fiscal de la Nación, la Corte Suprema, inician un juicio por traición a la patria. Y si las pruebas están ya comprobadas, simplemente se le destituye el cargo al presidente de la República. Otro delito grave del presidente es impedir las elecciones presidenciales, ¿no? Postergarlas indefinidamente para perpetuarse en el poder. Elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales. También es un delito grave por el cual puede ser destituido. Y la tercera es disolver el Congreso sin razón constitucional. La razón constitucional es cuando el Congreso censura a dos gabinetes presidenciales, ¿no? Dos gabinetes ministeriales, ¿no? Entonces ahí sí, él puede disolver, pero no lo puede disolver así porque le da la gana, ¿no? También es un delito grave que causaría la destitución. O también por impedir la reunión o funcionamiento del Congreso, o del Jurado Nacional de Elecciones, o de la OMPE o de la RENIEC. Si un presidente se pone en ese plan de obstrucción de estos organismos constitucionales, inmediatamente la fiscal, no puede ser cualquier fiscal, tiene que ser la fiscal de la Nación y la Corte Suprema, que es el nivel de enjuiciamiento de los altos funcionarios del Estado peruano. Recuerda que Fujimori, cuando tomó todas sus medidas, cambió el fiscal, cambió los vocales, cambió todo y metió toda su gente. Por eso el fiscal supremo jamás le hizo nada a Fujimori, menos la Corte Suprema. Y Fujimori gobernó 10 años con tranquilidad total. Además se compró a la prensa y la prensa tampoco hizo nada, ni dijo nada. Caso contrario hoy día, que la prensa nacional está permanentemente informando acerca de lo que hace Pedro Castillo, ¿no? Sí, ahí está, hay algunas diferencias en cuanto a esas épocas, a estas épocas, y hoy día nuestra juventud está más informada de lo que hace este gobierno, ¿no? Porque la prensa todos los días informa que Castillo hizo esto, que hizo el otro, 100 días de gobierno, qué ha hecho, cómo ha hecho, y encima Castillo que no da entrevistas a los medios de comunicación, y a los medios, y encima también no les suelta mucho dinero, ¿no? Como antes. Alan García, Toledo y Antumala soltaban millones y millones a la prensa nacional.
hoy día les han restringido, y eso les duele mucho en el bolsillo pues, a estos empresarios del periodismo nacional, sobre todo al Grupo del Comercio, que es el grupo periodístico mayoritario, ¿no? Casi tiene el 80% de la prensa nacional, entre canales de televisión. Tiene el canal más importante del Perú, que es América. Luego tiene un canal de cable, que es Canal N. Tiene casi todos los periódicos, menos La República y Expreso, me parece, ¿no? Esos dos periódicos no le pertenecen. Después toda la mayoría de periódicos son del comercio. También tiene los radios más importantes del Perú. Así es. Ahora, el ejercicio de la presidencia de la República se suspende por los siguientes motivos. 1. Incapacidad temporal del presidente. ¿Cuándo puede ser eso? Cuando sufre un accidente, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, queda, a ver, no le permite asistir a todas las ceremonias, a todas las actividades. Un presidente tiene que estar en buen estado físico, en buen estado mental. Entonces, si se demuestra con un equipo de médicos que él no puede ir a tal o cuales actividades, que es lo normal que haría un presidente, el Congreso lo puede suspender. O sea, no lo saca del poder, sino lo suspende, ¿no? Y ahí entraría el primer vicepresidente. Porque si ha sufrido un accidente, se puede recuperar, quizás en 1 año, 2 años, ¿no? Para nuevamente asumir el cargo. Por eso están elegidos, siempre se elige a un presidente con sus 2 vicepresidentes para estas situaciones. Que también el presidente esté sometido a proceso judicial por traición a la patria, ¿ya? O sea, no esperar hasta que dé la sentencia, sino que cuando inicia el proceso judicial, el Congreso determina que se suspendan sus funciones hasta que termine este proceso judicial. O sea, no lo están destituyendo, ¿no? Lo van a destituir si es que se prueba las acusaciones, lo van a destituir, lo van a sacar del poder. Pero mientras tanto lo pueden suspender para que termine el juicio por traición a la patria. Y aquí voy a mostrarles, acá tengo varios videos. Este es un video cortito de lo que es el Congreso, el Poder Ejecutivo, ¿ya? Aquí les comparto para que podamos... Acá voy a compartir en este momento. Un segundo, por favor. Ahí está, ¿ya? Le comparto el material. Aquí está el Estado peruano, ¿no? Como es el Poder Ejecutivo. Voy a compartir también el sonido. Compartimos también lo que es el estéreo. Y empezamos, ¿ya? Unos minutos. Los 3 poderes del Estado peruano: el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Cada uno tiene una función determinada para continuar girando la rueda del aparato estatal. Hoy hablaremos del Poder Ejecutivo. ¿Para qué sirve? ¿Cuáles son sus funciones? El Poder Ejecutivo, como su nombre nos dice, es el encargado de ejecutar, es decir, se encarga de hacer que la política general del gobierno se lleve a cabo a nivel nacional. ¿Cómo lo hacen? Primero, a través de normativas como decretos legislativos, decretos de urgencia, decretos supremos o resoluciones supremas. Los decretos supremos reglamentan leyes aprobadas por el Congreso o regulan la actividad de un sector determinado. Las resoluciones supremas son decisiones específicas de cada sector o ministerio, como explicaremos más adelante. A través de los decretos legislativos se pueden crear leyes sobre una materia específica que el Congreso le permita. Por último, en los decretos de urgencia encontramos medidas temporales en materia económica y financiera con carácter de urgencia. Para cualquiera de las decisiones anteriores necesitamos del presidente de la República. El presidente de la República, que elegimos cada 5 años, es considerado jefe de Estado, representa al país, jefe de gobierno, dirige la política gubernamental y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas.
Sin su firma, ninguno de los decretos ni resoluciones mencionados serían válidos. Sin embargo, el presidente por su cuenta tampoco puede hacer lo que le plazca. Estas decisiones incluyen a sus ministros. Los ministros, cargos considerados de confianza para el presidente de la República, son la mano derecha del presidente para poder llevar a cabo la política establecida por el gobierno. Cada ministro tiene a cargo un ministerio. Aparte de la presidencia del Consejo de Ministros, hay 18 ministerios: Agricultura y Riego, Defensa, Economía y Finanzas, Educación, Salud, Transportes y Comunicaciones, entre otros según el sector. Estos ministerios, para poder cumplir sus objetivos, también se valen de otras entidades. Por ejemplo, la SUNEDU dentro del sector educación o la Policía Nacional del Perú en el Ministerio del Interior. Ahora, como ya vimos, el presidente de la República, de la mano con el presidente del Consejo de Ministros, coordinan con los distintos sectores, es decir, los ministros, para poder planear, ejecutar y supervisar las políticas de gobierno que se hayan establecido. Pongamos un ejemplo hipotético y, de hecho, mucho más simple de lo que sucede en realidad. El plan de gobierno del presidente Juan López es aumentar la cobertura de agua y saneamiento en Lima en un 10%. Esto, en parte, es responsabilidad del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Para lograrlo, el organismo de formalización de la propiedad informal, COFOPRI, adscrito a esta cartera, deberá formalizar terrenos sin título para poder incluirlos en el plan de cobertura. También crean el programa Agua para Todos, adscrito al mismo ministerio, para gestionar proyectos de agua y saneamiento en la capital. Para esto necesitará coordinar con SEDAPAL, una empresa pública también bajo el Ministerio de Vivienda, para ejecutar los proyectos de agua y saneamiento necesarios. A su vez, SEDAPAL será supervisada por la SUNAS, Superintendencia Nacional de Servicio y Saneamiento, entidad de la Presidencia del Consejo de Ministros, en caso que ocurra alguna irregularidad. Así, se coordinan distintas medidas entre los ministerios y sus entidades para poder lograr algún objetivo propuesto en la política general de gobierno. En este ejemplo, el proveer el servicio público de agua y saneamiento. El Poder Ejecutivo también se encarga de reglamentar ciertas normas emitidas por el Congreso. Pongamos otro ejemplo hipotético. El Congreso aprueba una ley para investigar, producir y comercializar cannabis medicinal. Ahora corresponderá al Ejecutivo reglamentar esta ley. Así, deberá coordinar, por ejemplo, con el Ministerio de Salud para decidir cómo se podrá conseguir una licencia para producir estos productos, con el Ministerio de Agricultura y Riego para establecer el procedimiento de control de importación de semillas, o con el Ministerio de Educación para establecer estándares para las universidades que quieran hacer estudios con cannabis medicinal. Es decir, en ese reglamento se definirán las reglas específicas para que esa ley pueda llevarse a cabo. Finalmente, el presidente promulga todas las leyes aprobadas por el Congreso. De hecho, tiene la potestad de observarlas si considera que el Congreso debe volver a revisarlas. Salvo algunas excepciones que explicaremos en otro video sobre el Congreso, una vez que la ley es aprobada por el presidente, se publica en el Diario El Peruano y recién puede entrar en vigencia. En simple, el Poder Ejecutivo ejecuta las políticas públicas propuestas por el gobierno o normas emitidas por el Congreso. De la mano de sus ministros, podrá coordinar con los distintos sectores y poderes para lograr aplicar y supervisar estos planes de acción. Si te gustó este video, dale like y suscríbete. Sí, interesante este material que nos presenta de manera sencilla lo que es el Poder Ejecutivo, ¿ya? Miren, aquí les he dejado ya este video para que lo revisen y de esa manera vayan mejorando la preparación. Las atribuciones son múltiples. Tiene como principal atribución cumplir y hacer cumplir la Constitución, tratados, leyes y toda disposición legal. Como dijimos al inicio, representa al Estado, dentro y fuera de la República. O sea, un ciudadano que tiene el cargo de presidente no habla por él solo. Lo que él habla, lo que él está pronunciando, es la representación de toda la sociedad. Por eso debe ser muy cauteloso cuando lanza una u otra afirmación. Por eso a veces tienen que alejarse pues, de sus partidos, alejarse de cosas particulares para expresarse a nivel general.
dirige la política general del gobierno, ¿no? La política de salud, educación, seguridad, defensa, trabajo, etcétera, etcétera. O sea, cada ministro le explica lo que debe realizarse en la cartera, en el ministerio, y el presidente da su visto bueno, ¿no? O también da sus propuestas. Tiene como una atribución principal velar por el orden interno, que es la seguridad a cargo de la Policía Nacional, y la seguridad exterior a cargo de las Fuerzas Armadas, donde está el ejército peruano, que es la fuerza principal de combate, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea, ¿no? Por eso hace poco ha firmado la, la, la ha firmado una ley donde se nombran los oficiales en nuevos cargos, ¿no? Sobre todo de generales, coroneles, capitanes. Eso lo firma el presidente de la República como el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. También convoca elecciones en todos los campos, presidenciales, congresales, de alcaldía, de región, etc. En casos especiales, por ejemplo, cuando el presidente envía un proyecto de ley al Congreso para que el Congreso le apruebe, por ejemplo, va a pedir un préstamo, ¿no? Entonces necesita la ley del Congreso y el Congreso justo está llegando a la quincena de diciembre y en la quincena de diciembre el Congreso ya va a paralizar acciones ya. Entonces, ¿qué hace el presidente? Convoca a legislatura extraordinaria con 15 días más como plazo, como máximo. Y el Congreso tiene que continuar sus actividades, ¿no? Una semana más, 2 semanas más, hasta que le entregue al presidente el proyecto de ley aprobado para que el presidente lo promulgue y se publique en el diario peruano y al día siguiente entre en vigencia y por lo tanto llegue el dinero del extranjero. Tiene que dirigir mensajes al Congreso. Lo hace fundamentalmente una vez al año. A ver, ¿qué día lo hace? A ver, ¿quién me dice el día que todos sabemos? Porque ese día es feriado nacional, ¿no? Todos están en sus casas, escuchando el discurso que empieza a las 11, 12 del día. Ya, muy bien, gracias. Sí, es el 28 de julio. También es el que va a reglamentar las leyes, sin cambiar las leyes, sin desnaturalizarla, dentro de los límites, también dicta decretos y resoluciones. Hace cumplir y cumple las sentencias del Poder Judicial. También las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones. O sea, cuando el presidente de la República hace esto, no está haciendo injerencia en el Jurado Nacional. El jurado ya sacó por sí mismo, por sí solo, sus resoluciones, sino que el presidente tiene la función de, con todos los órganos del Estado peruano que controla el poder ejecutivo, hacer cumplir estas resoluciones del Jurado Nacional. Porque a veces en algunos distritos no, los opositores no quieren recibir al alcalde, ¿no? Entonces ahí tiene que actuar el Ministerio del Interior, ¿no? La policía tiene que resguardar al nuevo alcalde, ¿no? La municipalidad, porque es una resolución del Jurado Nacional de Elecciones que ha nombrado ganador, ¿no? Al alcalde como ejemplo. También él dirige la política exterior, ¿no? ¿No? Va a nombrar pues a los diplomáticos, ¿no? Que van a representar al Perú a nivel mundial, en cada país. Va a celebrar y ratificar los tratados. Los tratados, ¿no? Los va a aprobar el Congreso, pero quien los celebra y ratifica es el presidente de la República. Nombra embajadores, ministros plenipotenciarios con aprobación del Consejo de Ministros y dar cuenta al Congreso. Recibe a agentes diplomáticos del mundo,
O sea, llega un cónsul de Arabia, el presidente tiene que recibirlo, es su obligación, ¿ya? Llega el diplomático de Venezuela, como ha pasado ahora último, ¿no? Porque el otro diplomático de Guaidó ya no lo aceptan, ya ahora han aceptado al diplomático de Nicolás Maduro, restableciendo relaciones con Venezuela, lo cual Pedro Pablo Kuczynski había roto, ¿no? Y más aún, Pedro Pablo había formado pues ese grupo de Lima para atacar a Venezuela, ¿no? Y Martín Vizcarra había continuado en esa política. Y Sagasti también. En cambio, este presidente ha reiniciado las relaciones con Venezuela de Nicolás Maduro a nivel de embajadas. A nivel de embajadas, todo está en normalidad. Normalidad. También preside el Sistema de Defensa Nacional, es el encargado a través del Ministerio de Defensa de que todo el sistema esté bien organizado, que esté con los recursos necesarios para cualquier problema de conflicto externo, ¿no? Sí. Y también dispone el empleo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en caso de necesario. Yo creo que con Martín Vizcarra o con uno de estos presidentes, la Fuerza Armada salió a cuidar las calles en el Callao por el gran alto nivel de delincuencia. Uh-huh. Hace poquito también han sacado la Fuerza Armada para apoyar a la Policía Nacional. También adopta cualquier medida necesaria para proteger la integridad territorial y la soberanía del Estado. Declara la guerra y firma la paz, pero debe ser autorizado por el Congreso. Sí, el Congreso debe dar su visto bueno para iniciar el proceso militar, ¿no? Y finalizarlo también. Administra la economía pública. Él se encarga de establecer los aspectos fundamentales de las medidas económicas en el país. Luego lo ejecuta, lo desarrolla el ministro de Economía, se le llama Hacienda Pública. Negocia los empréstitos. Pero quien aprueba es el Congreso. Cualquier medida extraordinaria, decreto de urgencia en materia económica y financiera. Es el único que puede alzar, disminuir las tarifas arancelarias. Y actualmente estas tarifas serán altas o bajas. A ver quién me dice. Desde Fujimori, desde Toledo, Alan García, hasta la actualidad. ¿Las tarifas arancelarias son altas, bajas o son equilibradas? A ver qué me dices. Y solamente ver el mercado nacional inundado de mercancías extranjeras, sobre todo chinas, ya nos da una base para responder esto, ¿no? Las tarifas arancelarias, bueno, ahora en Navidad vas a ver que la mayoría de productos que compra la gente son extranjeros. Si las tarifas arancelarias serían altas, lo que estarías comprando sería producto peruano, porque los extranjeros no entrarían porque no les conviene vender, ¿no? Pero entran a precios bajos porque las tarifas arancelarias son bajas en el Perú. Y no hay un proteccionismo como lo tiene Estados Unidos, lo tiene Francia, lo tiene la mayoría de países que protegen su industria nacional. Aquí en el Perú no. Aquí los chinos se pasean como en su casa. Los surcoreanos venden lo que quieren en el Perú. Estados Unidos ni hablar, ¿no? Sí, pero en algún momento, para proteger la industria nacional, tienen que tomar estas medidas, ¿no? Que lo hace cualquier país moderno. También concede indulto. Indulto significa que un preso va a ser liberado, se le perdona la pena, ¿ya? Y también puede conmutar penas, se puede reducir las penas. Esa es la función exclusiva del presidente, ¿eh?
También el derecho de gracia en beneficio de los procesados en los casos que la etapa de instrucción haya excedido el doble de su plazo más su ampliatoria. O sea, si a un preso no le dan su sentencia y se prolonga años y años su encarcelamiento indebido, el presidente puede dar el derecho de gracia, o sea, puede ordenar su liberación. El problema es que esto no sucede comúnmente, ¿no? No es algo que les interese mucho a los presidentes porque lo hacen de manera muy reducida, porque hay cantidad de gente presa en estas condiciones. Los indultos son para la gente que ya está enferma, está muy anciana, ¿no? Miles de casos hay en las cárceles peruanas, pero no le prestan la atención adecuada a este tema tan sensible del Perú. También va a condecorar en nombre de la nación y con acuerdo del Consejo de Ministros, ¿no? Condecoran atletas, condecoran cantantes, condecoran, bueno, falta que condecoren a los científicos peruanos, ¿no? Autoriza a peruanos a servir en el ejército extranjero. Por ejemplo, muchos peruanos se van al ejército estadounidense, ¿sí? Y Estados Unidos, ni bien ve llegar a soldados peruanos, los manda a zona de guerra y muchos de ellos ya no vuelven, ¿ya? Y todas las funciones del gobierno, administración, que la Constitución y las leyes le encomienden. Ahora, el Consejo de Ministros es la reunión de todos los ministros que van a conducir diversos sectores públicos, todo de acuerdo a ley, de acuerdo a la Constitución, ¿ya? Es el Consejo de Ministros quien direcciona y gestiona los servicios públicos. O sea, los ministros, a ver, los ministros serán seleccionados por el Congreso o serán personal de confianza del presidente. Sí, es un cargo de confianza del presidente de la República. El presidente elige. Claro, él ve algunos requisitos, ¿no? Para ser ministro, pues tiene que ser gente preparada. Y si no está preparado, como ha pasado muchas veces, por eso le ponen sus asesores, que son especializados en el tema. Ese es el nuevo gabinete del mes de octubre, ¿eh? Porque al mes de noviembre ya han cambiado, por ejemplo, a Luis Barranzuela Vite, lo han cambiado ya. Ahí ha entrado el fiscal famoso del caso Fujimori, el fiscal, ¿alguien se acuerda el nombre de ese fiscal? A ver, ahorita viene a la memoria, ya, por aquí me están ayudando. No, es un fiscal del juicio del papá Fujimori, Alberto. Ya, ahorita viene su nombre. Luego también al ministro de Defensa también han pedido su renuncia, él ha presentado ya su renuncia, y así, ¿ya? La mayoría sigue sus carteras, ¿no? Sus carteras. Entonces, el presidente de la República, en relación al Consejo de Ministros, preside la reunión de ministros. ¿Ya? Él es el que preside. O sea, cuando él asiste, él se encarga de presidir. Cuando él no está, lo hace la premier o el premier. El presidente nombra y remueve el presidente del Consejo de Ministros. Nombra y remueve a los demás ministros. Por eso el presidente tiene el más alto cargo nacional. Puede sacar ministros, colocar ministros, respectivamente, ¿no? A ver, el presidente ministro, ¿qué le corresponde? Primero, el premier puede ser que tenga una cartera, por ejemplo, PPK cuando era ministro, era primer ministro y ministro de Economía a la vez. En este caso, Mirta Vázquez no tiene cartera, o sea, no se encarga de defensa, de educación, nada. Ella solamente es premier y dirige a todos los ministros. Es el portavoz oficial autorizado del gobierno. O sea, lo que diga Mirta Vázquez en este momento es lo que expresa el presidente de la República. Coordina funciones con cada ministro. Cada ministro. Su firma es fundamental. La firma del
del primer ministro va a refrendar los decretos legislativos, decretos de urgencia y cualquier otra norma que emita el Poder Ejecutivo. Para ser ministro de Estado tampoco se requiere ser, ¿no?, honesto, muy capaz, ¿no? Por ejemplo, peruano de nacimiento, ciudadano en ejercicio, mayor de 25 años, nada más, nada más. No te piden una hoja de vida espectacular, ¿no? Aunque en este caso hay que ser honestos con Mirta Vázquez, que también es una persona muy preparada en el campo de las leyes. También puede ser congresista, miembro de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, por si acaso. A ver, atribuciones del Consejo de Ministros: a aprobar los proyectos de ley que el presidente de la República somete al Congreso. ¿Ya? También el Consejo de Ministros aprueba los decretos, o sea, todas las normas que saca el presidente de la República tienen que estar firmadas por los ministros. Por los ministros. También el Consejo de Ministros delibera sobre asuntos de interés nacional. Por ejemplo, el gas de camisea, por ejemplo, la delincuencia, por ejemplo, la educación. Ya el presidente ha anunciado que el próximo año se reinician las clases presenciales. Y eso lo ha visto en el Consejo de Ministros. Porque ahí está el ministro de Educación, el ministro de Salud, que han dado su punto de vista y qué cosas se tienen que hacer para que los niños, sobre todo los niños, adolescentes y jóvenes, regresen a las aulas. Y todas las demás que le otorga la ley y la Constitución. ¿Cómo es la relación con el Poder Legislativo? La relación con el Poder Legislativo es que el Poder Ejecutivo tiene que asistir obligatoriamente al Congreso de la República, representado en el presidente del Consejo de Ministros, que asiste con su gabinete en pleno. Todos los ministros van al Congreso a dar información sobre lo que piensan hacer, o sea, presentar su plan de gobierno. Y el Congreso ahí interpela, o sea, pregunta, ¿no? ¿Cómo van a hacer? ¿Cómo financian? ¿Y por qué no hacen esto? ¿Y por qué no hacen lo otro? Bueno, una serie de respuestas del Congreso, ¿no? Al informe que da la Premier y su Consejo de Ministros, ¿no? Sí, ahí se debate el programa de gobierno. Está en el artículo 133 de la Constitución actual, ¿eh? Ahí está. Dentro de los 30 días de haber asumido sus funciones, el presidente del Consejo concurre al Congreso en compañía de los demás ministros para exponer y debatir la política general del gobierno y las principales medidas que requiere su gestión. ¿Ves? Es una norma constitucional. Esto no es un capricho del ministro, ni es un capricho del Congreso. Esto es una norma constitucional que debe realizarse. De lo contrario, los ministros estarían entrando pues en una medida anti o inconstitucional al no concurrir al Congreso. Entonces es obligatorio que concurra el Consejo de Ministros del Congreso para ser interpelado. Interpelado significa que le van a hacer preguntas y los ministros deben responder adecuadamente, ¿no? Y luego de todo este preguntar y responder, que lleva horas y horas, se finaliza y los ministros se retiran, para luego el Congreso seguir discutiendo y emitir dos posibilidades. Uno, el voto de confianza, que significa que todos los ministros son aprobados, son visto bueno y siguen trabajando normalmente, como ha pasado ahora último ha pasado eso. O rechazar la cuestión de confianza, que significa que el Congreso no está de acuerdo con todo el gabinete y el gabinete debe renunciar. Ahora, pedir el voto de confianza es una iniciativa eminentemente ministerial. ¿Sí? Si no le dan el voto de confianza o censuran al gabinete, entra en crisis y debe renunciar.
y el presidente de la República tiene que buscar otros ministros, lo cual es bastante complejo, bastante difícil, ¿no? Si sucediese de que el Congreso censure a 2 consejos de ministros, según la Constitución, el presidente de la República está facultado para disolver el Congreso y inmediatamente convocar a nuevas elecciones congresales, ¿ya? Actualmente el Congreso ha sacado una ley para restringir este derecho del presidente. Y el presidente de la República ha respondido con el ministro de Justicia, ¿no?, planteando pues una medida anticonstitucional. O sea, se ha solicitado al Congreso de la República, perdón, se ha solicitado al Tribunal Constitucional a que se manifieste declarando inconstitucional la norma del Congreso que limita la atribución del presidente de disolver el Congreso en estos casos. Sí, una vez que se disuelve el Congreso, ahí en esta misma ley está la convocatoria a elecciones para un nuevo Congreso. El plazo son 4 meses, máximo, no puede excederse a eso, ¿ya? Tampoco se puede disolver el Congreso en el último año de su mandato, está prohibido disolver. Y si el presidente aún así lo hiciera, entonces va a ser destituido. Van a sacar al presidente porque está violando una norma constitucional. Este es el caso que nos recuerda un 5 de abril de 1992, cuando el presidente Alberto Fujimori disolvió el Congreso. E inició toda una serie de medidas, ¿no?, que podemos sintetizar en este video, ¿no? Disuelve el Congreso y copa con abogados fujimoristas del Poder Judicial, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Ministerio Público y la CGTP. Todito es tomado por la Fuerza Armada. Y poquito a poco van cambiando a los independientes, ¿no? Lo van sacando y van colocando su gente. Igual, controla a la oposición, arresta a periodistas, sindicalistas, dirigentes estudiantiles, ciudadanos, ¿no?, que se oponen al gobierno, son arrestados. El más famoso es el caso del periodista Gustavo Gorriti, que fue secuestrado 3 días en el Pentagonito, amenazado de muerte. El día de ayer, antes de ayer, salió la sentencia de este caso y han condenado a Vladimiro Montesinos, al cual se le atribuye la acción, a 15 años más de cárcel. Y el 4, control de los medios de comunicación. O sea, sobornó a todos los dueños, los sobornó porque no le puso pistola ni le puso rifle a los medios, a los empresarios televisivos, sino los sobornó y controló la prensa nacional, ¿no? Algo breve para que ustedes vean cuáles son esos delitos que Fujimori cometió después del golpe de Estado. Corresponde a este video voy a pasarle solamente 2 minutos nada más, 2 minutos de este video, para que ustedes vean el juicio, el mega juicio, y cómo fue este juicio. Es uno de los juicios más admirados por ser el más transparente en la historia jurídica nacional. En Europa y Estados Unidos lo saludaron, dijeron, este es lo máximo del Poder Judicial peruano. Mira, aquí está. Vas a ver 2 minutos nada más, por si acaso. Te voy a dejar el enlace para que lo veas ya completo. Ahí va. Es la sentencia del autogolpe de Estado, del control de los medios de comunicación, que fue en la década del 90. Sentencia que hoy día se dicta, acordada por unanimidad por los jueces de este Tribunal Supremo, por la gravedad y extensión de los cargos, por la calidad y condición del imputado, un expresidente de la República a quien se atribuye la comisión de delitos gravísimos cometidos con ocasión del ejercicio de sus funciones. La sentencia se ha dividido en 4 partes y subdividido en capítulos, acápites y párrafos, como dije, debidamente numerados. Leo parcialmente, para entender la dimensión del caso, el párrafo 51
de la sentencia. Cito: la complejidad de la construcción del juicio de hecho se expresa no solo en la amplitud de los cargos, que rebasan el alcance aislado de 4 hechos singulares: Barrios Altos, ejecución arbitraria o, en los términos de la causa, asesinato y lesiones graves; La Cantuta, desaparición forzada no aceptada por la sentencia extraditoria; y asesinato o ejecución extrajudicial; y Sótanos CIE, secuestro de Gorriti El Embogen y Dyer Ampudia. El informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación es un documento público y su valor depende de las características de los hechos que abordan: el rol institucional del presidente de la República y el control del terrorismo, tan debatido en el juicio; las Fuerzas Armadas y el gobierno del acusado; el Servicio de Inteligencia Nacional; la Dirección de Inteligencia del Ejército y el Servicio de Inteligencia del Ejército; el Destacamento Especial de Inteligencia Colina y, sobre todo, las operaciones especiales de inteligencia, de las que fluyen o de los que fluyen datos relevantes del régimen presidido por el acusado, que se concretan en la intervención de 2 personajes importantes en esa época: Vladimiro Montesinos Torres, asesor presidencial y de la alta dirección del Servicio de Inteligencia Nacional, y Nicolás de Bari Hermosa Ríos, y los secuestros de Gustavo Andrés Gorriti El Embogen y Samuel Dyer Ampudia. Se precisa con la mayor exactitud posible lo que sucedió en esos 4 hechos punibles. Se detalla el papel cumplido. Bueno, este video es la sentencia que está señalando el juez San Martín, pero es más largo, esto es más extenso. Este es un cortito nada más, porque cuando la secretaria empieza a hablar, la sentencia es casi como media hora, porque la secretaria empieza a detallar el primer delito, y empieza a detallar el delito, el segundo delito, uy, como 10 minutos cada delito. ¿Por qué? Porque todo está comprobado, todo está probado, y fue el juicio más transparente en la historia nacional, con todo apegado a lo que se llama el Estado de Derecho, y ningún fujimorista puede quejarse porque ellos estuvieron ahí presentes y dieron su visto bueno de este juicio. Así que esta es parte de la historia nacional, y aquí se lo voy. Acá hay una película que también lo voy a compartir como parte de nuestra clase. Por acá les comparto porque no he podido pegarlo en el PDF, ya, para que lo vean. Es un largo, casi hora y media, de lo que pasó aquellas épocas en el Poder Ejecutivo. La película se llama, su nombre es Fujimori. Es un documental muy bien elaborado, con imágenes de la época, por si acaso. Ahí te dejo este infograma. Y el último en disolver el Congreso fue Martín Vizcarra. Y esta medida de Martín Vizcarra, pues, le significó a él apoyo popular. Sí, fue una medida impresionante que sorprendió a todos, porque nadie pensaba que Vizcarra iba a tomar esa medida, y le granjeó apoyo, ganó seguidores Vizcarra hasta ahorita. Hasta ahorita tiene bastante seguidores. Si en las últimas elecciones él fue el más votado de los congresistas, sino que el Congreso, donde hay bastantes fujimoristas divididos en 3 grupos, ¿no?, se la juró a Martín Vizcarra y lo inhabilitó por 10 años. 10 años Martín Vizcarra no puede ocupar ni un cargo público. Así es. Y es que este personaje, con todas sus características, ¿no?, buenas o malas, sí, no es fujimorista, ¿no? Y tiene esa característica.
Bien, una vez que se disuelve el Congreso, se mantiene en función la comisión permanente. Esta no puede ser disuelta, de lo contrario se perdería pues la esencia de la república y entraríamos pues a una dictadura total. Ahora, el presidente en esta época de los 90 hizo su comisión permanente pues a su antojo, ¿no? Porque te controlaba todo, pues, ¿no? Ahora sí hay una comisión permanente que dura pues 4 meses, ¿no? Porque ahí se convoca elecciones y nuevamente entra otro congreso como el que vemos hoy día. Sí, no se puede, no hay otras formas de revocatoria del mandato parlamentario. Dice que cuando hay estado de sitio, o sea, hay peligro de guerra externa, el Congreso nunca puede ser disuelto. Ahora, en este interregno significa que es un periodo de tiempo donde el Congreso está disuelto. Dice que el Poder Ejecutivo legisla mediante decretos de urgencia. Y estas leyes que saca el Ejecutivo sin aprobación del Congreso, le informa a la Comisión Permanente para que lo examine y lo eleve al Congreso una vez que ya se instale, ¿no? Una vez que haya elecciones y esté instalado el Congreso, ahí va a evaluar todas las leyes que el Ejecutivo ha sacado en este periodo llamado interregno. Muy bien, a ver, vamos a entrar ahora a nuestras preguntas. Ya, voy a abrir el archivo que ya nos han enviado nuestra... Sí, aquí está, creo. ¿Ya? Aquí en este archivo que todos ya deben tener está toda la información que hemos pasado por este medio. Ahí está toda la información. Miren, el Poder Ejecutivo, el concepto, el presidente de la República, la vacancia, la suspensión, las atribuciones, el Consejo de Ministros, ahí están todos los ministerios, ¿ya? Y las relaciones con el Poder Legislativo. Así están detalladas una por una. Y ahora vamos a pasar a ver, pues, nuestras claves, ¿no? Nuestras preguntas respectivas. Ya, todos atentos, por favor. Nadie se distrae. Vamos a leerlas una por una, ¿ya? Una por una vamos a ir leyendo para tener claridad en las respuestas. Dice la primera pregunta, dice, los ministros de Estado son nombrados por el presidente de la República. Indique qué se requiere para ser nombrado en este alto cargo político. Mándame la clave por interno. A ver, por el chat, mándame esa clave que creas conveniente. Entonces, revisando clave por clave, vamos a ver, aquí dice ministro de Estado. Y si dice ministro de Estado, primero dijimos que es Perón de nacimiento. Luego, ciudadano en ejercicio. Y luego, mayor de 25 años. Por lo tanto, la pregunta número 1 tiene como clave la letra D. D. Letra D. Marquemos todos juntos esto. 2. Pedro Castillo Terrones fue elegido presidente de la República de Perú a través del voto popular para el periodo 2021-2026. Con respecto a los miembros del Poder Ejecutivo, podemos afirmar que, sí, podemos afirmar que sí, en la pregunta 2, por una cuestión legal, el presidente debe ser elegido junto a 2 vicepresidentes. Pero el caso actual es un caso particular, ¿no? Es un caso particular
solamente tiene un vicepresidente, que es la señora Boluarte, ¿no? Un vicepresidente, pero por ley a él le corresponde ser elegido al lado de dos vicepresidentes. 3, dice Juanito Armídez cumple una condena de 25 años de prisión efectiva. O sea, ya está con sentencia, ¿no? Firme, quizás de la Corte Suprema, pero se encuentra con una enfermedad terminal, o sea, está en los últimos días de su vida. Quizás tiene cáncer, tiene sida, tuberculosis. Bueno, allá en la cárcel la gente se contagia rápidamente, porque no hay tratamiento, están abandonados prácticamente los presos, ¿no? Por eso Arguedas hace mucho tiempo dijo que los penales peruanos son infiernos, ¿no? Son infiernos. Uh-huh. Entonces, dice, se encuentra con una enfermedad terminal por lo que ha solicitado el indulto. Esta decisión es una atribución que le corresponde ¿a quién? ¿El Congreso de la República o al presidente de la República? Muy bien, muy bien, muy bien. Ciudadano en ejercicio significa que nosotros, por ejemplo, nosotros que podemos ir a votar, ¿no? Tenemos libertad de votar, ¿no? Elegir autoridades, etc. En cambio, un preso no, un recluso no puede hacer eso. ¿Ya? Sí, es la letra C. Correcto, letra C. 4. Declara la guerra y firma la paz es una atribución que le corresponde ¿a qué funcionario? Vamos, ¿quién lo dice? A ver. Sí, este funcionario es nada menos que el presidente de la República. Pero hay un requisito, sí. El requisito es que el Congreso dé su aprobación. Si el Congreso no da su aprobación, entonces no se efectiviza esta declaratoria de guerra y menos la firma de la paz. Se debe estar de acuerdo el Ejecutivo con el Legislativo para tomar esta medida, que es una medida drástica, ¿no? De ir a la guerra. Implicaría pues muchos muertos, quizás pérdida territorial, etc. 5. Señale cuál de los siguientes casos podría determinar la vacancia de la presidencia de la República en nuestro país. A ver, ¿cuál es la clave? A ver, por incapacidad temporal, no, porque incapacidad temporal es suspensión. Por estar sometido a proceso judicial, es suspensión. Por aceptación de la renuncia, cuando el presidente renuncia y el Congreso acepta, está vacado su cargo, ¿no? Sí, muy bien. En la letra C. Cuando el presidente renuncia, inmediatamente su cargo queda vacado, está en vacancia. Y ahí va a tener que ingresar, pues, el primer vicepresidente. Y si no hay primer vicepresidente, ingresa la segunda o el segundo vicepresidente de la República. En el caso de Pedro Castillo, si lo vacan a Pedro Castillo, la única que puede entrar es la señora Boluarte. Nada más. No hay otro. No hay otro. Dina, la señora Dina Boluarte, exactamente. 6. De acuerdo a la Constitución política, no pueden ser elegidos miembros del Congreso de la República los ministros y viceministros, sí. A ver, ¿cuál sería la clave? De acuerdo a la Constitución política, no pueden ser elegidos miembros del Congreso de la República, ministros y viceministros, si es que a ver,
Por ejemplo, el primer ministro Guido Bellido, ¿él era o no era congresista? Sí, profesor, sí era congresista. Entonces, sí, los congresistas pueden ser elegidos para cargos de ministros y viceministros, ¿no? Entonces, tienen que ser, uh-huh, tienen que ser, sí, de acuerdo a la Constitución, no pueden ser elegidos si no tienen la autorización del presidente de la República. Letra C. 6, letra C. 7. Acerca del cargo de presidente de la República podemos afirmar, a ver, ¿qué podemos afirmar en el número 7? Uh-huh. Ya, esta es una característica principal del presidente de la República, ¿no? Por encima de todas las claves, una se superpone sobre las demás. Sí. Uh-huh. Acerca del cargo, ya cuando ya es presidente, ya. Cuando es presidente de la República, ya. Sí, la pregunta no está diciendo quién lo elige, cómo se elige, no está diciendo eso, no dice acerca del cargo del presidente de la República. ¿Qué significa ser presidente de la República? Ajá, esa es la pregunta. ¿Qué significa ser presidente de la República? No está diciendo qué requisitos tiene para ser presidente, no está diciendo cómo se elige, no está diciendo quién lo elige, ¿no? Está diciendo acerca del cargo, ya cuando es presidente. Ajá, ya llegaron más respuestas. Muy bien, así tenemos que responder exactamente. Muy bien, muy bien. 4 respuestas, 5 respuestas, 6, 7, 8 respuestas correctas. Muy bien. Es el jefe de Estado y personifica a la nación. Tener cuidado, jóvenes, cuando leas las preguntas, no te vayas a aventar de frente. ¿Ya? Ten cuidado a la hora de marcar. Y siempre, 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 si ves una pregunta difícil, ponle un círculo y déjalo para el final. No te entrampes, no te entrampes. Ve resolviendo las que salen así, rápido. 1, 2, 3. Si ves alguna duda, esa déjala para reflexionar cuando ya te sobra tiempo ya. Porque si tú te entrampas en una pregunta, empiezas a analizarla 1, 2, 3, 10, 20, 30, y el tiempo se va. Y puede ser traicionero porque te puede faltar el tiempo al final. En cambio, si tú dejas esas difíciles para el final te sobra 30 minutos y que le des 5 minutos a esa pregunta, sobrado, pues, ¿no? Te sobra 25 minutos, ¿no? Entonces, no conviene. Hay que ir siempre por las más sencillas y dejar al final las difíciles. Señale una atribución del Consejo de Ministros. A ver, la 8. ¿Cuál sería la clave? Señale una atribución del Consejo de Ministros. Muy bien, señorita, que está mandando su mensaje. Correcto. A ver, ¿quién más envía mensajes? Porque ya vamos a marcar lo que la compañera nos ha indicado, que el Consejo de Ministros aprueba. Ajá, correcto, muy bien. Joven también nos ha mandado su respuesta. Aprueba los decretos legislativos que dicta el presidente de la República. De lo contrario, ese decreto podría ser nulo. Claro, ahí también hay una interdependencia entre los ministros y el presidente. Claro, debe haber armonía, el presidente no va a elegir ministros que le saboteen, ¿no? Que no quieran firmar los decretos. Tiene que haber ahí armonía entre ambos funcionarios, altos funcionarios como el ministro y el presidente. ¿Cuál de los siguientes órganos del Estado forman parte del Ejecutivo? Ya esta está más sencilla, ¿no? Esta está más facilita. Sí, la letra C, correcto, la letra C. Muy bien, muy bien. Ese sí está sencillita. A ver, dice la pregunta 10. Señale cuál no es requisito para el candidato a la primera magistratura de nuestro país. Si es primera magistratura, estamos hablando del presidente de la República, ¿no? Dice, ¿cuál no es el requisito?
Entonces, cuando vemos, tener 35 años al momento, sí. Haber nacido, sí. Gozar de derechos y precios, sí. Por lo tanto, la respuesta correcta es la letra. ¿Cuál es la letra? Sí, muy bien, correcto, muy bien. Acá los jóvenes están viendo sus claves y corresponde a esta pregunta. Muy bien, letra D. Bien, hasta ahí, ¿alguna duda, alguna pregunta, algún interrogante, algo que no esté claro? A ver, me confirmo. ¿Todo está claro? Entonces, espero que estudien bastante la teoría, descarguen los archivos, lo lean, lo repasen y refuercen su nivel académico. Conmigo será hasta la próxima clase. Cuídense mucho.